Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este miércoles 21 de octubre, en que seguimos meditando la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 12, que nos dice así. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? El Señor contestó: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tardará en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensados. Lo castigará y lo tratará como los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Por supuesto que es continuación de lo de ayer. Estén vigilantes, estén preparados, ¿no? Y que ayer decíamos, estar preparados ¿para qué? Insisto, el Evangelio de Lucas se pensaba que la venida del Hijo del Hombre era inminente, entonces podía llegar en cualquier momento. Además, cuando hicieron el Evangelio de Lucas los primeros siglos, indudablemente había una persecución contra el cristianismo, y eso quería decir que cada uno se tenía que preparar para que en cualquier momento lo podían denunciar y podía morir. Sin embargo, ahora estamos en otro momento, pero uno dice, ¿a qué tenemos que estar preparados? Y dijimos, por ejemplo, al cambio epocal, que ya hace rato que veníamos hablando del cambio epocal, y ahora la pandemia nos mostró, provocó un cambio. Entonces, realmente es un cambio profundo para la vida de todos. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, esta pandemia nunca se vivió. Bueno, epidemias se han vivido. Lo que pasa es que no fueron con los medios de comunicación que tenemos ahora, ni con una hiperpropaganda como tuvimos, ni como una manipulación que, por ejemplo, en muchos países se notó. Acá en Guatemala, por ejemplo, por el primer contagiado, el presidente declaró toque de queda para todo el país. ¿Qué quiere decir? Que encerró a 17 millones de habitantes por uno. ¿No es un poco exagerado? Y todos los presidentes tuvieron que hacer lo mismo. O sea, suena a manipulación internacional. ¿Y qué? ¿Estamos perdidos si eso es así? No, es el desafío que nos toca hoy. El desafío es esta pandemia. Y uno dice, ¿qué? ¿No hay virus? Sí, hay virus y hay gente enferma y hay gente que se murió. Sin embargo, vamos a decir, el desafío es este cambio epocal que nos sitúa en algo globalizado, mundializado. ¿Ve? ¿Y vamos a perder las esperanzas por eso? Por supuesto que no. Porque el estar preparado, estén preparados, estén listos,
estén como el servidor que prepara las cosas y que hace como su Señor lo dijo, quiere decir que ese servidor tiene esperanza de que va a llegar su amo y de que se va a cumplir el deber que él necesitaba. En cambio, si yo me abandono y mejor me muero, como digamos, hay muchos que frente a la pandemia, al revés, están queriendo o haciendo manifestaciones en contra. Y uno dice, ¿cómo en contra? Justamente por eso provoca el contagio de muchos más. A ver, el estén preparados y estén vigilantes, es decir, en estos momentos me cubro, uso tapaboca, me lavo las manos, claro, por supuesto, y cuido a los demás y me cuido a mí. Entonces eso queda claro. No quiere decir que yo pierda la esperanza, o como algunos que caen en pánico, que ya se encierran tanto que se ahogan, o tienen miedo a todo. No, porque si no, no somos personas de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Porque ahí sí que también pensemos. La esperanza no es algo pasajero, se puede decir, porque esas son esperancitas. A veces hacemos proyectos y no todos tenemos proyectos. Como yo tuve que interrumpir cuantos proyectos, misioneros, en la casa cural, y ahí están abandonados. Y bueno, ¿por qué? Por la pandemia. Y bueno, si hay que cambiar de proyecto, se cambia. Porque tenemos esperanza, no una esperancita solo en un proyecto, porque si no, mi esperanza alcanza el proyecto y se cae. ¿A quién no se le cayeron proyectos? Y bueno, empecemos de nuevo, porque la esperanza tiene que ser el proyecto de vida, tiene que ser la vivencia del reino de los cielos aquí, porque de eso nadie nos puede quitar esa posibilidad de ser solidario con los demás, de enriquecerse con la amistad. Nadie, ni en esta pandemia, nos quita eso. Al contrario, nos afirma y nos valoriza, nos hizo ver nuestra fragilidad, la fragilidad de todos, pero también hizo valorar cuánta amistad. Y aún nuestros seres queridos, o no tan queridos, que por ahí hasta lo estamos extrañando, ¿no? Hacer un paseo, o sea, en medio de esta dificultad, nos acrecienta la esperanza de volvernos a encontrar, de volver a ser solidarios. Y no solo, vamos a saborear la vida más profundamente. Entonces esta pandemia, que parece una adversidad terrible y que a veces algunos se desesperan, al contrario, tiene que ser que nos preparamos para una esperanza grande. Nos preparamos para compartir esa vida. Nos preparamos para darnos a los demás. Nos preparamos para saborear la vida. A ver, en las cosas simples y sencillas, no las grandes y majestuosas, que al final en la vida no nos llenan. ¿Se acuerdan cuando les dije que con los amigos recordamos más que nada los momentos de dolor? ¿Por qué? Porque ahí fuimos más amigos. A ver, entonces en la pandemia somos más cercanos. Aunque estemos distantes, pero el corazón y la amistad no tienen límites. Entonces, la esperanza tiene que estar por ahí. Una esperanza contra toda esperanza. Recuerden que en los primeros siglos que estamos leyendo nosotros del Evangelio, era signo de persecución y de muerte terrible. Sin embargo, es allí donde se gestó y creció la buena noticia de Jesús. Más que nunca entonces en esta pandemia, tiene que crecer la esperanza grande. Es cierto, siempre tenemos que tener como referencia lo que dice Viktor Frankl, el que estuvo en los campos de concentración nazi. En los momentos difíciles puede emerger de las personas lo peor que tienen o lo mejor. O sea, vamos a contar con la realidad. Va a haber gente que va a sacar lo peor, pero va a haber gente que va a sacar lo mejor. Y entonces nosotros tenemos que estar en esa gente, que iluminemos con nuestra esperanza. Perseveremos en medio de esta dificultad. El reino de los cielos es posible, y es posible vivirlo aquí en este mundo. Y no nos tenemos que detener
ante ninguna adversidad con nuestra esperanza. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.